poco vamos a estar hablando sobre las propiedades y generalidades de las respuestas inmunitarias del libro ABAS. Este sería el primer capítulo del libro ABAS de inmunología, que nos llevan a entender un contexto general de la inmunología, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la parte introductoria de la inmunología, que nos sirve de base para lo que se viene. Les recomiendo bastante el libro. Es un libro muy bueno, una lectura muy buena, sencilla también el lenguaje, así que va a estar accesible para vos que va a arrancar con la cursada en el próximo cuatrimestre, y también para vos que sigue nuestro canal y quiera entender un poco más de inmunología, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos del término inmunología, nosotros hablamos de algo que nos llevan a pensar sobre la cuestión de la inmunidad, ¿sí? Y esa palabra, la inmunidad, ella va a derivar a partir de una palabra latín que nos lleva a entender que confiere protección frente a procesos patógenos, ¿sí? Entonces, históricamente el término de la inmunidad nos lleva a pensar que sería la protección, que nuestro organismo nos ofrece protección frente a enfermedades, sea era cualquiera, ¿no? No vamos a especificar una enfermedad X, pero la gran mayoría son las enfermedades infecciosas. Entonces se conocía este sistema como que un sistema que nos va a brindar inmunidad frente a determinadas infecciones o procesos infecciosos causados por microorganismos externos, ¿sí? Sea bacteria, sea un hongo, sea un parásito, ¿sí? Sea un virus. Entonces, podemos entender que el sistema inmunitario o el sistema inmune es un sistema que tiene respuesta conjunta y coordinada, ¿sí? A partir de acciones, por un lado, que va a ser secretado por nuestro sistema proteico, proteínas, por otro lado, ¿sí? Que nosotros decimos humoral, y por otro lado un componente celular. Entonces nosotros podemos entender que este conjunto nos confiere, entonces ahí nos programa, por así decirlo, el sistema inmunitario. Nosotros vemos cuando estamos hablando, ¿no? Y Abbas nos llega a comentar sobre las propiedades iniciales del sistema inmune, es que más allá de eso también un enfoque principal que tiene la función fisiológica del sistema inmunitario es de justamente tener una defensa contra esos microorganismos. Pero más allá de eso es que el sistema inmune puede hacer con que nuestro organismo pueda funcionar con una homeostasis perfecta. Entonces nosotros vamos a entender que la importancia del sistema inmunitario desarrolló, por así decirlo, una inmunidad y un concepto que nos llevan a entender que su importancia es crucial frente a distintos procesos para el mantenimiento de nuestro cuerpo normal, nuestra salud. Y vemos eso, se pudo hacer de hecho, ¿no? La evidencia de la inmunología a partir de la síndrome, digamos, de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que está causada por el virus de inmunodeficiencia humana, el virus VIH, bien como también por la presencia también del SARS-CoV-2, que sirvió para demostrar cómo actúa nuestro sistema inmune, ¿no? Las personas obviamente que sufren con la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, que llegan obviamente a este nivel de la síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, son pacientes que sufren una inmunodepresión importante, y que conlleva a esos pacientes un mal pronóstico de vida, porque no van a poder responder y tener sus defensas listas frente a patógenos oportunistas, ¿sí? Que muchas veces son patógenos que están en nuestra microbiota normal, pero también pueden ser patógenos que están primarios, patógenos que están ahí en la naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender que existe una diferencia importante cuando hablamos de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad que está constituida por nuestras barreras epiteliales, ¿sí? Por nuestras células, a partir de una codificación genética que nacemos juntamente, que somos hechos con eso, por componentes celulares y por componentes humorales que están per se a nuestro organismo. Y vemos que eso pueden ser, en este caso si hablamos del sistema humoral de la respuesta inmune innata, vamos a hablar sobre las citoquinas, ¿sí? Que son proteínas importantes en la comunicación y conexión, y también por el sistema complemento, que también vamos a ver que es un conjunto de proteínas que necesitan sufrir determinadas reacciones para que de hecho pueda efectuar
su mecanismo de defensa e incluso también ayudar a opsonizar y tratar de frenar el avance de sus patógenos en nuestro cuerpo, en nuestra circulación, en nuestro sistema circulatorio. Y vemos que por otro lado también existe una respuesta celular a partir de la respuesta inmune innata, que viene a partir de los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Los macrófagos, ya hablé en el otro video, que son células macrofágicas, que literal comen y efectúan su mecanismo de citotoxicidad, ¿sí? Su mecanismo de muerte, bien como también los neutrófilos, que tienen una parte que pueden secretar productos antimicrobicidas que dependen, de un lado, mecanismos que dependen de oxígeno, y por otro lado, mecanismos que son independientes de oxígeno. Y vemos también que la respuesta inmunitaria es una respuesta inmediata, no es una respuesta específica para un determinado microorganismo per se, no es una respuesta que va a ser fuerte, potente, es una respuesta que es programada, por así decirlo, y así hablamos en un lenguaje que sea más sencillo. ¿Sí? Tenemos también nuestras barreras innatas, ¿sí? Como por ejemplo en el sistema ciliar o mucociliar, nuestro sistema también gástrico, ¿sí? Que es otro ejemplo, nuestra mucosa. Entonces es una defensa que no tiene una propiedad per se de ser específica y también de ser fuerte, potente, ¿sí? Cuando vamos a entender sobre la evolución de la respuesta innata, que fue el primer mecanismo que fue encontrado a partir de los estudios, ¿sí? Que incluso también eso derivó a la consecuencia del premio Nobel de Medicina, y también por el otro lado se pudo encontrar la respuesta innata como un mecanismo que a priori es el primer mecanismo que está frente a los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo, sea por vía percutánea, ¿sí? O transcutánea o por otro medio. Se identificó que ese mecanismo, que por más que no sea, digamos, fuerte o que no tenga su determinada especificidad, es uno de los principales mecanismos que nos van a brindar tiempo y nos van a brindar herramientas para que se desarrolle la respuesta inmune adaptativa. Y vemos entonces que la respuesta inmune adaptativa también tiene sus componentes humorales y sus componentes celulares. Celulares tenemos a los linfocitos T, y los componentes humorales tenemos a los anticuerpos. Que esos anticuerpos son importantes porque tienen la capacidad de neutralizar a la acción de esos microorganismos, y por otro lado el mecanismo celular tiene la capacidad de frenar la evolución, por ejemplo, de infecciones virales, antitumorales, microorganismos intracelulares, ¿sí? Entonces vemos que la respuesta inmune adaptativa es una respuesta más específica, es una respuesta policlonal, una respuesta fuerte, ¿sí? Y una respuesta que es dependiente de receptores. ¿Qué significa decir que sea dependiente de receptores? Es que vamos a conocer que esa respuesta adaptativa necesita que algunas células específicas, como por ejemplo las células dendríticas o los propios macrófagos, pueden presentar el antígeno externo, ¿sí? O parte de esos microorganismos hacia ese linfocito T mediante el contexto del SMH, que son células del complejo mayor de histocompatibilidad, y que ofrece a los linfocitos T esa señal o ese reconocimiento, ¿sí? O esa conexión que es necesaria para que los linfocitos T tengan una respuesta multipoliclonal. Vemos que eso no sucede en la respuesta innata, porque la respuesta innata no tiene un mecanismo de especificidad, sino que está por su programación genética per se, ¿sí? Entonces, diferencias que hay que llevar en cuenta, tanto en la innata como en la adaptativa, es que la innata tiene especificidad frente a moléculas compartidas por grupos de microbios, ¿sí? Y moléculas relacionadas producidas por células dañadas, el hospedador, y eso tiene que ver con los pumps y con los dumps, que yo ya les hablé eso en el video anterior. Y por otro lado, la adaptativa está ahí, tiene especificidad y frente a muchos antígenos microbianos, porque es una respuesta policlonal, y no microbianos diferente. Vemos que la respuesta adaptativa, que en este caso se va dada por un lado linfocitos T y por otro lado linfocitos B y los anticuerpos, vemos que ellos son receptores dependientes. Y cuando sucede eso, esos linfocitos ellos van a actuar de forma específica a lo que se conoce como epitope. ¿Y qué es el epitope? El epitope va a ser la parte característica del antígeno que va a ser reconocido por el TCR, que es el receptor del linfocito T. Y una vez que es reconocido, entonces nosotros vamos a ver un anclaje perfecto que existe entre el epitope y el paratope, que va a tratar de reconocer, y ahí yo tengo activación de un linfocito T naive. Naive porque viene del virgen, o sea, que nunca tuvo contacto per se con un antígeno. Entonces,
Una vez que sucede ese contacto, una vez que las células dendríticas, como yo les comenté recién, llegan a presentar mediante el contexto del CMH al receptor específico de la célula T, nosotros ahí tenemos una activación, obviamente mediante a distintas interleuquinas importantes, hace con que el linfocito T pueda responder frente de forma específica y crucial en este microorganismo, ¿sí? Y efectuar su mecanismo de muerte o de citotoxicidad. Linfocitos T tenemos tanto los linfocitos TCD8 como los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 pueden generar perfiles, ¿sí? Cambiar esos perfiles a un perfil TH1, TH2, que ustedes ya van a entender eso en la clase que corresponde, ¿sí? O también, por ejemplo, el linfocito T follicular helper. Y por otro lado, el linfocito T citotóxico, conocido como CTL, son linfocitos específicos de muerte, porque tienen un mecanismo de citotoxicidad importante para frenar a esos microorganismos. Pero bueno, ¿y qué hay que saber o qué hay que imaginar y pensar en qué momento se activa o se estimula a esa respuesta, ese tipo de respuesta? Primero vamos a entender que existe un tiempo. La primera respuesta que va a estar frente al microorganismo va a ser la respuesta innata, la que nacimos. Por eso es que se dice que innata, es innato en nosotros. Y después se va a llevar unos días, semanas, para que se desarrolle de forma específica la respuesta adaptativa. Respuesta esa que se manifestó porque obviamente la respuesta innata no fue suficientemente fuerte para contener, ¿sí? Entonces vemos que esa respuesta adaptativa es adaptativa porque se adapta al microorganismo que estamos luchando, ¿sí? Y también es una respuesta que llega donde, por ejemplo, el anticuerpo muchas veces no puede llegar, o que incluso la respuesta inmune innata por el sistema complemento y los macrófagos, que sería el componente celular, no puede llegar. ¿Por qué? Porque los microorganismos tienen características específicas de muchas veces sobrevivir, ¿sí? O evadir, sería la mejor respuesta, evadir el sistema inmune. ¿Cómo? Ingresando en la parte intracelular. Entonces, una vez que eso sucede, los anticuerpos no pueden llegar, los anticuerpos no pueden actuar y efectuar su mecanismo de acción, de neutralización, cuando esos microorganismos están a nivel intracelular. Entonces ahí entra en acción que los linfocitos T citotóxicos que efectúan su mecanismo de muerte mediante componentes de receptores y uniones. No hace falta que sepan eso, ya que estamos hablando de un contexto de generalidades. Bueno, cuando nosotros vamos a entender esos mecanismos y estamos leyendo, ¿no? Para comprender, porque inmunología es una materia integradora. No me sirve estudiar solamente una parte, olvidarse de la otra, no. Nosotros tenemos que estudiar esta materia tratando siempre de integrar, ¿sí? Entonces, le comentando sobre eso, le diciendo sobre la cuestión de la respuesta innata y la respuesta adaptativa, vemos que no hablé mucho sobre la cuestión de los microorganismos, que serían los antígenos, ¿sí? Los antígenos, ellos pueden ser justamente antígenos externos, ¿sí? O ellos también pueden ser antígenos propios. Cuando nosotros decimos antígenos propios, esos antígenos son autoantígenos, ¿ok? Y esos antígenos, ellos tienen la capacidad de generar una respuesta por el sistema inmune, ¿sí? Pero ni todo antígeno va a tener esa capacidad, ¿ok? Entonces, el concepto actual del antígeno, cuando queremos hacer referencia al microorganismo externo o un agente que nos hace con que el cuerpo pueda reaccionar, el antígeno, de acuerdo con la definición moderna, es una sustancia, es una sustancia, ¿sí? Que se puede unir de forma específica a receptores de los linfocitos y estimular una respuesta inmunitaria o no, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa decir que el antígeno se conecta específicamente al TCR, que sería el receptor del linfocito T, o al BCR, que es el receptor específico para el linfocito B, y una vez que ocurre esa unión, el antígeno puede desarrollar una respuesta inmunitaria o no. Y cuando nosotros vamos a entender eso, vemos que las ideas de Ehrlich, que fue un inmunólogo muy importante, que nos comentaba, que decía que la defensa del hospedador frente a las infecciones está mediada por sustancias presentes en los líquidos corporales, que él denominó eso como el agente humoral,
¿Qué significa decir? Que por un lado nosotros tenemos agentes humorales que están presentes en la respuesta innata y por otro lado tenemos un componente que está presente de forma humoral en la respuesta adaptativa, que son los anticuerpos. Entonces vemos que Ehrlich denominó que esas sustancias también pueden actuar como inmunógenos, ¿sí? Entonces, según la definición que es estricta de su hipótesis, él dijo que a sustancias, muchas de las sustancias estimulan respuestas inmunitarias, se denomina inmunógenos, pero no significa decir que esos inmunógenos sean antígenos. A veces uno puede pensar en un concepto a priori para ustedes que es difícil de imaginar, pero el antígeno es un componente que está externo, pero también puede estar interno, o sea, endógeno, que tiene la capacidad de unirse a un receptor específico que pues, puede desarrollar una respuesta o no. Y en el caso de los inmunógenos, son sustancias que producen directamente una respuesta inmunitaria, o sea, una activación del sistema inmune, una respuesta inmunitaria, sea por un lado de los componentes innato o adaptativo. Entonces vemos que el mecanismo que utiliza el sistema para diferenciar eso específicamente son por receptores. Por eso que la respuesta inmunitaria no es una respuesta específica cuando nosotros queremos frenar un determinado microorganismo que no se pudo contener. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, un bacilo ácido algo resistente intracelular. Entonces vemos que, como yo les comenté, ¿no? Los linfocitos B van a tratar de neutralizar a los microbios, ¿sí? Estimular la fagocitosis, activación del sistema complemento, que es de la respuesta innata. Los linfocitos T cooperadores van a tratar de colaborar, digamos así, porque justamente van a cooperar, van a ayudar, ¿sí?, a activar macrófagos, a actuar sobre la inflamación, ¿sí?, activar la proliferación y diferenciación de los linfocitos T y linfocitos B, ¿sí? Y los linfocitos de citotóxicos que están presentes también en la respuesta inmune adaptativa hace parte ahí del mecanismo de muerte de la célula infectada, en este caso frenando virus o el sistema tumoral, en este caso va a ser el antitumoral, ¿sí? Y obviamente esas células por otro lado son regidas, digamos así, por un linfocito T regulador que van a tratar de regular ese mecanismo, ¿sí? Que sería entonces linfocitos T reguladores o más conocidos como Treg. Ustedes van a ver eso. Acá la idea principal es demostrar las propiedades iniciales del comienzo de la respuesta inmune para que puedan entender después de lo que se trata la innata y la adaptativa y cómo evolucionan eso, ¿sí? Cómo pueden integrar. Entonces, vemos que la inmunidad tiene también dos procesos importantes, que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa se da justamente, ¿sí?, porque vos tuviste contacto. Por eso que decimos que es activa, porque yo como persona, yo como sujeto, voy a tener papel, ¿sí? Voy a hacer algo, mi sistema va a hacer algo. Tengo el contacto con el microorganismo o con el antígeno, entonces se libera una respuesta, ¿sí? Eso puede ser a partir de una vacunación, por ejemplo, ¿sí? Un antígeno microbiano, vacuna o la infección, puede generar eso en el transcurso de los días o semanas. Yo voy a tener el proceso de la infección, muchas veces o también quizás que no, pero ahí voy a tener la recuperación por medio de la inmunidad y eso me va a dar una especificidad y me va a dar también una memoria. Por eso que la inmunización por la vacunación es tan importante. Cuando hablamos de la inmunidad pasiva, eso se va a dar a partir de suero de alguien, de una persona, de un animal, que yo puedo utilizar el suero, administrar el suero en un individuo al nacer, por ejemplo, no genera la infección, ¿sí? No genera la infección, sino que yo le estoy brindando, entonces el individuo no está teniendo su producción. El individuo, el sujeto no está actuando, yo le estoy brindando eso, le estoy poniendo, le estoy agregando, por eso que se dice que es pasiva. Y esa respuesta pasiva, a partir del sistema inmune, me va a dar especificidad, sí me va a dar especificidad, porque yo estoy haciendo un mecanismo de inmunización, digamos, por ejemplo, le estoy poniendo un suero, un anticuerpo ya performado en la persona, ¿sí?, que voy a tener especificidad frente a un determinado microorganismo, pero yo no voy a tener memoria, ¿sí? Porque no tuvo, mi sistema inmune no tuvo o no hizo procesos de proliferación policlonal a partir de los linfocitos B para generar isotipos que son los anticuerpos, son las inmunoglobulinas.
¿Entienden ahora la diferencia entre lo que es inmunidad activa y la inmunidad pasiva? Bien, entonces nosotros vamos a ver que la respuesta inmunitaria es una respuesta bastante regularizada, por así decirlo, porque hay etapas muy bien definidas, como el reconocimiento del antígeno, la activación de esos linfocitos, cuando estamos hablando de la adaptativa, la eliminación del antígeno, porque ahí ya estamos saliendo, ¿no?, del estadio del proceso de infección, la contracción o la recuperación y obviamente la existencia de memoria. ¿Qué significa decir? Que si yo tengo memoria que en una posible reinfección o contacto otra vez con el microorganismo, yo lo que ahora voy a tener son anticuerpos, ¿sí?, linfocitos T de memoria también, que van a actuar con fuerza, ¿sí?, con especificidad, y van a tratar de neutralizar la acción del microorganismo. Por eso que, por ejemplo, la vacunación contra meningitis es tan importante, porque una vez que tenemos el contacto con el microorganismo, antes que el microorganismo pueda establecer su forma replicativa, antes que puedan hacer colonia, antes que puedan crecer, los anticuerpos con acción de neutralización ya pueden actuar, y una vez que actúan frenan la proliferación del microorganismo, ¿sí? Y eso no hace con que nosotros no tengamos meningitis. Entonces, nada, es importante pensar de que cuando hablamos sobre el comienzo y desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa, nosotros vamos a ver que eso se da a partir de la idea, ¿no?, descubrimiento de las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Hay células presentadoras de antígenos profesionales, son células que tienen especificidad, como por ejemplo son las células dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B. Tienen la capacidad de presentar, de agarrar pedacitos, que son los epitopes, ¿sí?, pedacitos de los antígenos, y presentar mediante el contexto del CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, al linfocito T, y eso genera justamente un sistema policlonal. Se preguntaban mucho tiempo antes, ponele en 1950, 1940, 30, se preguntaba cómo que era posible el linfocito T actuar a nivel sistémico, cómo que el sistema inmunitario podría producir una respuesta inmune a partir de una infección, no sé, en el pie, y que la infección del pie pudiera producirse una respuesta inmunitaria sistémica. Se producía esas preguntas, se preguntaban, y después se entendió que eso se da gracias al sistema policlonal del linfocito T, que alcanza a nivel sistémico. O sea, si yo le doy entonces una vacunación acá, a nivel intramuscular, esa vacunación que le estoy dando le va a brindar al sistema, a nuestro sistema, la capacidad de responder a nivel sistémico, ¿sí? Entonces se observó eso porque ocurre una expansión clonal. Y eso es importante porque si tienen en cuenta que en el principio de las propiedades, de las características del sistema inmune, si tienen en cuenta eso, que existe una particularidad y que existe un mecanismo específico frente a ese tipo de infección, y también la búsqueda de una defensa específica, bueno, el sistema adaptativo, o la respuesta adaptativa, mejor dicho, es la mejor respuesta que es eficiente para nuestro sistema. Y eso hizo con que nosotros pudiéramos llegar a los días actuales, a los días de hoy. Entonces vemos que podemos observar que el sistema, cuando nosotros hablamos sobre el comienzo del desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa, vemos que eso fue posible gracias justamente al entendimiento de que las células del sistema inmunitario interactúan entre sí y con otras células del hospedador por la acción de proteínas secretadas, que son las proteínas denominadas citoquinas, como yo les comenté hace rato. Las citoquinas son proteínas que van a tratar de comunicarse, ¿sí?, y hacer con que la respuesta, tanto inmune como adaptativa, pueda responder en distintos niveles del organismo. Eso hace con que la respuesta no sea ubicada solamente en el sitio de infección, sino a nivel sistémico, ¿sí? Son interconexiones, son como si fueran neurotransmisores, por así decirlo. En el sistema nervioso central nosotros tenemos transmisores que llevan y que hacen la sinapsis, y que es importante para llevar la X señal. Acá en este caso las citoquinas interactúan entre los sistemas para que la respuesta, tanto innata como adaptativa, sea donde sea, en el sitio que está cerca o en un sitio lejano, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vemos que los linfocitos T
tiene un rol clave en la respuesta inmune adaptativa, por más que pensemos que capaz es un proceso que sea difícil de entender ahora, pero una de las propiedades específicas de los linfocitos T es justamente la expansión clonal, ¿sí? Y la formación de linfocitos T de memoria. La expansión clonal permite a que el linfocito T pueda alcanzar distintos clones para distintos antígenos. Eso le confiere entonces protección y acción frente a distintos microorganismos, ¿sí? Y le confiere entonces células efectoras que tienen la capacidad de mediar una acción citotóxica y también de frenar a la proliferación de esos microorganismos. Entonces vemos que el sistema inmune es a principio complejo porque es un sistema que está aparte de cualquier otro sistema, ¿sí? Si estamos hablando del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema entérico, vemos que el sistema inmune es un sistema que está ahí aislado de cualquier otro sistema porque tiene su forma y su especificidad cuando hablamos sobre sus propiedades. Así que le quería dejar como recomendación que puedan leer el primer capítulo del libro Habas, ¿sí? Que trata justamente sobre las propiedades y generalidades de las respuestas inmunitarias. Entonces, bueno, en este video les comenté un poco sobre la diferencia de la respuesta inmune innata, adaptativa, componentes celulares, componentes humorales de ambas las respuestas, sobre la cuestión del tiempo, sobre la cuestión de la especificidad y la diversidad de la respuesta inmune adaptativa, sobre la selección clonal, que es justamente la expansión clonal de los linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? Les comenté también sobre la cuestión del tiempo que tenemos con la respuesta innata y cómo se da la respuesta innata, que es innato a nosotros, ¿sí? Que nacemos con ella. Y también les comenté un poco sobre la cuestión de los anticuerpos y también sobre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Ustedes van a ver que una vez que vayan estudiando, nosotros vamos poniendo nombres, digamos, a cada proceso y vamos entendiendo que cada citoquina, que cada comunicación, que cada reacción tiene que ver con la activación de esos procesos. Obviamente que cuando hablamos sobre activación de los linfocitos T y B en la respuesta adaptativa, existe un montón de receptores y un montón de comunicaciones, de relaciones que tienen que saber, pero para este video no, porque es una introducción para que sepan cómo tratar de estudiar y de aprender el principio de la inmunología, ¿sí? Tienen que saber que la respuesta innata es la primera respuesta y que la respuesta inmune adaptativa es la respuesta que se da con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Pero el primer contacto con el antígeno o con el proceso de infección es la respuesta inmune innata. Por eso que es tan importante el embarazo y producir la protección a la mamá, porque esa mamá le va a producir protección de forma pasiva a quien al feto. Y eso es importante porque proviene esa protección hasta que el feto pueda madurar su respuesta inmune, ¿sí? Y vamos a ver eso que tiene que ver con la superfamilia de los linfocitos B1 y BZM, que son los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Bueno, chicos, no sé, para mí no hay mucho que decir, no hay mucho que hablar más que eso, ¿sí? Como recomendación, pueden leer el primer capítulo del libro Habas. Es un libro muy bueno, una lectura muy llevadera. Yo ojalá espero que puedan haber entendido este video. Es una introducción de las propiedades del sistema inmune, que tienen que saber las diferencias principales entre innata y adaptativa, los componentes celulares y componentes humorales, ¿sí? Quién responde primero, quién viene primero, qué tiempo lleva a que el individuo pueda desarrollar la respuesta inmune adaptativa, los componentes que son partícipes en eso, las células presentadoras de antígeno, como yo les comenté, y también en qué contexto, que sería el contexto del complejo CMH, el complejo mayor de compatibilidad. Ustedes van a estudiar eso con más tiempo, obviamente, porque lleva un montón de tiempo de cosas, y vamos a ver que la respuesta innata, más allá de los macrófagos, neutrófilos, el sistema complemento, existe todo un programa o existe toda una secuencia de reacciones por parte, por ejemplo, del sistema complemento para que ese sistema complemento pueda actuar. ¿Y qué relación tiene entonces la respuesta adaptativa con la innata? Por ejemplo, para hacer el cierre del video, la respuesta inmune adaptativa por medio de los anticuerpos se puede actuar justamente sobre la respuesta inmune innata como generando una marca, por así decirlo, una etiqueta, ¿sí? Una opsonización. Nosotros decimos opsonización, una etiqueta, ¿sí? El anticuerpo puede poner una etiqueta en el microorganismo, que sería el antígeno,
para que la respuesta innata mediante el sistema complemento pueda justamente opsonizar y potencializar la fagocitosis por los macrófagos en un perfil M1. Si quieres saber más de eso, fíjate que en el otro video les comenté sobre el perfil de macrófago M1, ¿ok? Bueno, nada, eso es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.